Vive en una realidad alterna tras sufrir un fuerte accidente. Bienvenidos al oscuro y aterrador mundo de la realidad alterna. En este vídeo exploraremos los casos más escalofriantes y perturbadores de personas que han experimentado eventos inexplicables que pueden parecer desafiar las leyes de la física y la lógica. ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees que es real podría ser una ilusión? ¿Y si te dijera que nuestra realidad es solo una pequeña parte de un universo mucho más grande y complejo? ¿Estás listo para adentrarte en el lado más oscuro de la existencia humana? El testimonio que vas a escuchar a continuación es extraño e inquietante. Se trata de una joven que lamentablemente fue víctima de un accidente y que a raíz de este acontecimiento empezó a notar extraños cambios no solo a su alrededor, sino también en su propio cuerpo. Todo esto la hizo pensar que quizás ella falleció en aquel accidente y que a día de hoy se encuentra viviendo en una realidad alterna. Oigan, el 15 de diciembre del año pasado yo tuve un accidente más o menos fuerte y tengo la teoría que no sobreviví a ese accidente, que me morí en realidad y que estoy viviendo en otra realidad muy parecida a la mía. Siento que es otra realidad muy parecida a la mía, pero sé que es otra porque hay muchas cosas que no cuadran. Hay cosas que sí, simplemente no cuadran. No sé cómo explicarlo, pero lo quería subir porque me gustaría ver si a alguien más le ha pasado o alguien más siente que murió y está viviendo en otra realidad. Lo más escalofriante del caso es que en los comentarios algunas personas empezaron a compartir experiencias similares, por lo que realmente no se trataba de un caso aislado. A más personas alrededor del mundo les ha ocurrido algo similar. Te cuento sus relatos. Hace años me atropellaron. Me llevaron al hospital y cuando me recuperé fui al trabajo. Cuando llegué, me dijeron que nunca había trabajado allí. Mi hermano cuando tenía 7 años hablaba con mi mamá y le decía: «Mamá, ¿te acuerdas cuando me atropelló un tráiler? Eso nunca pasó». Me golpeé la cabeza hace más de 15 años. Actualmente tengo 26 y hace como 5 años que escucho sonidos de hospital cuando estoy solo o cuando estoy haciendo algunas cosas. También escucho la voz de mi madre y de otros familiares llamarme por mi nombre cuando no hay nadie alrededor. De repente percibo un olor a flores, lo cual es bastante extraño y tenebroso, ya que últimamente me ha sucedido con más frecuencia. Tengo la teoría de que en aquel accidente en realidad quedé en coma y estoy en una cama de hospital con la esperanza de despertar. Es muy escalofriante el hecho de pensar en que si esto es real, estaríamos viviendo un bucle infinito, un bucle en el que varias personas han comenzado a darse cuenta de que hay algo que no cuadra al despertar. ¿Estás pasando por algo similar o tienes algún conocido familiar que esté viviendo algo como esto? No dudes en compartir tu historia en los comentarios. Quizá entre todos podamos encontrar una explicación a todo esto. Aún nos queda mucho por conocer sobre la realidad alterna. Otro de los casos que traemos es acerca de los extraños fallos en la realidad. Personas que han vivido situaciones en casa donde de repente aparecen objetos sin ninguna explicación. Parece que alrededor del mundo varias personas han empezado a sufrir este tipo de experiencias y algunas de ellas lo han compartido en redes, como es el caso de Denise. Hace un par de días me ocurrió mi primer glitch en la Matrix y estoy que no me la creo. Porque tiene un par de semanas que vi un video de una chica que dice que se le aparecieron unos AirPods y que ella no podía costearse otro par de AirPods. Entonces fue su glitch en la Matrix y me ocurrió algo similar. Cambié de locación anyways, resulta y resalta que íbamos a ir a visitar a unos familiares, entonces mi novio y yo estábamos preparando la maleta para nuestro bebé y al momento de hacer esto, él saca de la maleta, o sea, ya estaban ahí, este par de calcetines. Y ustedes dirán, ¿y qué con esos calcetines? Mi bebé no tiene otros, eran los únicos.
En ese instante él y yo nos miramos como what the fuck. Y ahorita les voy a enseñar el segundo par. Entonces vine donde guardo los calcetines de mi bebé y lo saqué. El otro par. Son iguales. Y no tenía dos. No hay forma, no hay manera. La audiencia le pidió que los abriera para comprobar realmente que no estuvieran con otro par distinto. Ok, primero yo creo que eso se notaría en el video, pero vamos a ver. Ahora sí, aquí los tengo los dos. Los voy a abrir en video sin cortes para que no piensen que los estoy cambiando. Vamos a abrir un par. Exactamente iguales. Aquí los voy a dejar, no los voy a tocar. Exactamente iguales. Panditas, bueno, lo que yo creo que son panditas. Y son iguales, son idénticos. ¿Qué crees que puede estar pasando en estos casos? ¿Crees realmente que puede tratarse de un fallo de la realidad? Si has sufrido situaciones similares a esta, no dudes en compartirla en los comentarios. Nuestra última grabación le sucedió a una joven enfermera mientras se encontraba en el baño del hospital. Notó como si alguien estuviera observándola y decidió grabar con su móvil para compartir esta extraña sensación. Muy atentos. Alguien abrió la llave del agua. Sin embargo, no había rastro de ninguna persona en los alrededores hasta que salió del baño. Parece como si alguien la vigilase al fondo del pasillo. Se habla de que los hospitales guardan gran cantidad de energía de pacientes que lamentablemente han dejado este mundo, precisamente en estas instalaciones. ¿Es esto lo que parece dar pie a la manifestación de extraños y aterradores sucesos inexplicables? Cuéntanos, ¿alguna vez has sufrido algún evento parecido? Mientras escribes tus experiencias personales, quiero agradecer a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla. Gracias por aportar vuestro granito de arena a la comunidad. Un saludo a todos y hasta la próxima aventura.